Vamos a empezar a leer No fumes ni vayas a la guerra de Cecilia Ríos. Vamos a leer primero el prólogo. Cecilia Ríos ha contado en alguna entrevista que escribe desde muy joven. Luego de leerla es imposible no preguntarse por qué no ha publicado más, sobre todo si recordamos que hasta ahora prácticamente todo lo que resolvió dar a luz ha sido premiado, en poesía, en teatro, en novela y en cuento. Hacía por lo menos 20 años que escribía y solo había dado a conocer algunos textos en antologías y revistas, cuando el poeta y editor Luis Pereira la convenció de que publicara una serie de cuentos que tituló Sigiloso Dinosaurio en 2011, y que permitió por primera vez apreciar desde el libro sus condiciones como narradora. Relatos inteligentes, precisos en su forma y originales en la manera como observaban relaciones de pareja desde una perspectiva tan audaz como infrecuente en la literatura escrita por mujeres en el Uruguay. En 2014 su novela Si me perdonas, que permanece inédita, obtuvo una mención en el concurso de narradores de la Banda Oriental. En 2016, Crecida, su libro de poesía, consiguió un reconocimiento similar en el premio Juan Carlos Onetti de la Intendencia Municipal de Montevideo y fue publicado en 2017. Crecida es un extenso poema que muestra con imágenes de gran fuerza expresiva el aumento vertiginoso de las aguas del río y todo lo que arrastra a su paso en un contexto de violencia política. Leerlo permite comprender algunas de las virtudes de la narrativa de Cecilia Ríos, el vigor de las imágenes y la capacidad de condensación tan típica de la poesía y que tanto rinde en el género cuento. El año 2017 fue clave para la escritora, obtuvo 2 reconocimientos más. 4 Mujeres de Campo se llevó el tercer premio del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Dramaturgia Inédita y finalmente su novela Volver de Noche resultó ganadora del primer premio Lucich de la Intendencia Municipal de Maldonado. Seguramente este último fue decisivo para alguien tan renuente a mostrar, sin el aval de un reconocimiento externo, el resultado de su trabajo. Volver de Noche, Estuario 2019, es una novela negra, bien contada, cuya originalidad mayor estriba en un ejercicio metaliterario. La historia policial se intercala con la de la mujer que la escribe, la relee, la corrige, se cuestiona su forma y su lenguaje. Resulta notable cómo esta intromisión, esa puerta abierta a la cocina de la escritura, que podría romper el pacto con el lector, no impide que leamos con interés la historia policial. Pero más allá de esta forma, que trasciende lo habitual del género negro, es imposible no pensar que la autoexigencia de la autora ficticia de alguna manera se corresponde con la de la propia Cecilia Ríos, aunque aquí no haya nada de autobiográfico. En una época en que la sobreexposición en todos los ámbitos es el signo de los tiempos y todo el mundo parece empeñado en hacerse conocer, ese rasgo no deja de sorprender. Finalmente, el libro que tiene el lector entre las manos, No fumes ni vayas a la guerra, obtuvo el primer premio en el concurso de narradores de la Banda Oriental 2018, compartido con Raras de María Huecamburu, y seguramente terminará de consolidar el reconocimiento de Cecilia Ríos como escritora, porque estos 11 cuentos tejen una serie de relaciones temáticas y formales que le dan al libro una coherencia particular. Están escritos en un lenguaje llano y a la vez preciso. Tienen estructuras sólidas y muestran una sutileza, una capacidad de observación y de ironía que hacen particularmente atractiva su lectura. La mayoría de los protagonistas o narradores de estos cuentos son mujeres, muchas ellas en parejas problemáticas o mal avenidas, otras solitarias u obsesivas. A veces narran en primera persona como esa extraña mujer con su pasión patológica por los perros, coprotagonista de Una conexión, un cuento tan violento como eficaz, o la maestra solitaria del relato que da título al libro,
o la muchacha de Boomerang, testigo del único cuento que roza con habilidad, por cierto, lo fantástico. Pero la mayoría están contados en tercera persona por un narrador que mira la historia desde la perspectiva de un único personaje, en un procedimiento que, a la cuota de subjetividad, agrega una suerte de distancia, necesaria tanto en el tono, muchas veces levemente irónico, como en la economía del relato, porque Cecilia maneja con habilidad las estructuras y perspectivas de sus cuentos y sabe sobre todo administrar los silencios. Es el caso de un relato como Ley propia, donde se narra desde los ojos de una adolescente una oscura historia familiar que el lector tendrá que completar sacando sus propias conclusiones. Algo similar sucede en Padres, contado desde la perspectiva de una mujer que no conoce todo lo que se esconde detrás de la historia de su abuelo. Esa capacidad de elegir una situación que contiene cifrado en un sentido que está más allá de lo meramente anecdótico y precisa de la participación del lector, es justamente lo que define la mejor tradición del género cuento y lo emparenta con la poesía. En la escritura de ficción, escribió Flannery O'Connor, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas, sino en mostrarlas. El problema del cuentista, agregaba la escritora norteamericana, es cómo hacer para que aquello que se describe toque el misterio de la existencia tanto como sea posible. No puede hacerlo mediante declaraciones, tiene que hacerlo a través de lo que muestra, no de lo que dice. Cecilia Ríos parece compartir esa mirada. Sus historias se arman desde una distancia que le permite mostrar sin calificar, iluminar solo lo que hace o lo que ve un personaje sin interferir con él, porque al fin y al cabo esa es la función de la literatura. Lejos de generalizar, mostrar la complejidad de la naturaleza humana, la infinita variedad del mundo. En estos cuentos hay mujeres de todas las edades y condiciones. Adolescentes inexpertas, empresarias ambiciosas, jóvenes decididas a vender su cuerpo para obtener una vida de comodidad, profesionales solitarias atadas a un viejo amor adolescente, mujeres mayores que descubren que fueron a la guerra y no les quedó nada entre las manos. Y hay algunos protagonistas masculinos, ilusos como el padre de Zapatos Nuevos, que quiere superar sus frustraciones soñando un futuro de éxitos deportivos para su hijo de 5 años, o el hombre de genealogía, obsesionado con sus ancestros e incapaz de mirar lo que tiene adelante. Hombres y mujeres, casi todos buscan algo que no terminan de encontrar. Metidos en sus propias obsesiones, son incapaces de ver al otro, pero todos son vulnerables. Sus historias saben callar en el momento preciso y quedan resonando en la imaginación del lector. Cecilia Ríos nació en Montevideo en 1959. Es contadora pública y uno, con un poco de humor, se acuerda de que Borges escribió que no es casualidad que muchos idiomas usen el mismo verbo para los actos de narrar y enumerar. Además de contar y enumerar, Cecilia Ríos toca el piano. Integró el equipo de redacción de Cuadernos de Gran Aldea y ha sido columnista de la revista Arte Jardinero. Cuentos suyos fueron publicados en las antologías Mujeres de Mucha Monta, Arca, 1992, Cuentos de Boliche, Trilce, 1996, 22 Mujeres, 3, Irrupciones, 2014 y El Papel y el Placer, 2, Irrupciones, 2016.